Les veníamos avisando desde el año pasado que el presidente no se iba a sentir concernido hasta el final de su mandato por eso de gobernar. No es para él, aunque quiera ser reelecto, al menos por ahora. La amenaza de una Cristina candidata y la incertidumbre de si se trata solamente de divismo imperial lo tienen fuera de sí. Le conviene decir cualquier cosa, le conviene mentir, falsear, negar, hasta lo evidente, pues la verdad no lo ayuda para nada al presidente de la Nación, doctor Alberto Argen Fernández. El presidente de la Nación, Alberto Argen Fernández, realizó una visita netamente proselitista a la provincia de Entre Ríos, donde buscó afianzar el apoyo del gobernador Gustavo Bordet a su gestión. Sí, ya sabemos que en el peronismo la vergüenza es una vulgaridad que afecta a los negocios. No importa que lo hicieran firmar de prepo el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Entre esta gente resuena esa frase criminal de los milicos, esa que dice subordinación y valor. Envalentonado, como buen peronista, desesperado por perder el poder, aseguró: ahora las quejas que yo escucho de la gente son porque hay que esperar 2 horas para ir a comer. Cada día nuestro presidente muestra que gobernar para él no está dentro de sus prioridades. Lo primero es mentir e insistirá en los principios de alta traición y ficción que lo llevaron a ser el primer mandatario de la República. Decir que es la última vez que lo hará es tenerle demasiada fe a este tremendo queso de bola que nos gobierna. En el siguiente video tendrán la pauta de que no solo no mentimos, sino que además nos quedamos cortos en el uso hasta de epítetos ante este vasallo imperial en retirada. Miren, no hubo ninguna actividad en la pandemia que haya sufrido tanto como el turismo y la gastronomía. Apenas empezó la pandemia me reuní con ellos y les dije, bueno, quédense tranquilos, nosotros vamos a ver cómo los ayudamos. Y sacamos un plan que era la asignación al trabajo y la producción, el ATP. Y les pagamos el sueldo a todos los trabajadores gastronómicos. Del ATP, casi el 75-80% fue a parar a manos de empresas de gastronomía y empresas hoteleras. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en verdad lo que queríamos era que nadie pierda su empleo y que ninguna de esas actividades se cierre. Porque la pandemia iba a pasar y al día siguiente íbamos a poder recuperar todas esas actividades. Y la verdad es que tuve razón. Y la verdad, pese a que algunos me criticaron, si tuviera que enfrentar eso, hoy lo volvería a hacer. Porque cuando veo hoy lo que vi en la isla del Puerto, me di cuenta que no estaba equivocado. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría, eso es más disfrute para los argentinos y las argentinas. Este 1 millón de personas que vinieron a Entre Ríos en este enero, tiene que ver con un movimiento turístico que hemos tenido en todo el país y que es récord histórico. Muchas veces decimos, bueno, pero no tomemos los datos del turismo, porque finalmente son 4 millones, 5 millones de gente que puede, se mueve, y nosotros creemos que esos son los que llenan los restaurantes. 22 millones de argentinos viajaron este año en Argentina, salieron de sus casas buscando un lugar como la isla del Puerto para venir a descansar. 22 millones de argentinos y argentinas. Eso quiere decir que estamos moviendo la economía. Eso quiere decir que estamos progresando. Eso quiere decir que el desarrollo empieza a verse. ¿Y eso cómo lo hicimos? Trabajando juntos. Aunque sin dejar de lado las hipocresías y el pero Macri, la habladora oficial del Estado, Gabriela Cerruti, ante la pregunta de una cronista, aseguró que el único presidente que se animó en este país a nombrar 2 jueces por decreto en la Corte fue Mauricio Macri, y por suerte la reacción popular hizo que diera marcha atrás. Aclaró también que Massa, Cristina y el presidente están siempre en contacto, ya que son las 3 patas del frente de todo. Según la vocera, todo está bien, aunque se estén apuñalando, unas veces abierta, otras veces en forma encubierta. Esta vez se la vio muy comunicativa la vocera presidencial, quizás dándose cuenta que no todas las semanas se puede estar cascoteada con la prensa en tiempos electorales no es nada sano hacerlo. A continuación les brindamos el pasaje
de video de la conferencia de prensa de la Casa Rosada del jueves 2 de febrero, en lo atinente a la pregunta de la periodista Silvia Mercado. Vamos a las imágenes. Le quiero preguntar primero sobre si el presidente o la presidencia de la Nación evalúa la reforma de la Corte o la ampliación de la Corte por decreto. Por un lado le quiero preguntar eso, es ayer lo que le pidió una movilización que se hizo justamente frente a la Corte, en protesta y frente a la Corte, y por otro lado hay una información que está circulando, que dio un periodista, un colega, diciendo que hubo el fin de semana un contacto virtual entre Cristina Fernández de Kirchner, el presidente, y Sergio Massa, si lo puede confirmar o no. Gracias. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa son las tres cabezas de esta coalición, de los tres espacios que conforman esta coalición, y por lo tanto conversan de los diferentes temas que tienen que conversar cada vez que lo consideran necesario, y son conversaciones que no vamos a reproducir ni que vamos a difundir, porque son conversaciones obviamente que tienen que mantener la reserva que necesitan. Y con respecto a la Corte, le recuerdo, Silvia, que el único presidente que se atrevió en este país a nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto se llama Mauricio Macri, y por suerte la reacción popular hizo que tuviera que dar marcha atrás. Muchas gracias. Sí. Este domingo, en horas de la mañana, la Rosada se vistió de proselitismo y salió a ventilar a quien pueda prestarle atención que, como presidente del PJ, Alberto Ángel Fernández convoca a una mesa electoral fiel a su mandato de no gobernar el país, un corno, y pugnar primero por su reelección y luego por la de alguien del PJ. Ya le prohibieron la entrada a la rosca real en provincia porque todo el partido, que como el país dice presidir, no tiene ni registrado como aliado siquiera. Imagínense si lo ven siquiera como candidato, salvo Capitanich, que está agarrado de las partes por los fondos nacionales. En su espacio de prensa, el presidente de la Nación lanzó un bando cuyo enlace les brindamos en la descripción de este video. En el frente de todos están camaracas, tirándose las mechas, y esta vez el verborrágico Luis Delía, defendiendo al presidente Alberto Fernández, salió a tirarle con nada nuevo al delfín del cristinismo termo, Máximo Kirchner. Salió a decir por un lado que Máximo no le encuentra el agujero al mate, digamos. ¿Cómo la tienen con el mate esta gente? Bueno, la intervención presidencial en el programa radial Argentina Macondo podría resumirse en estas palabras. Máximo Kirchner tendría que rescatar la memoria de Néstor. Máximo, anda a leer el manual de tu papá y dejate de joder. No me gusta construir fracasos y que todos nos callemos la boca. Bueno, menos mal que no le gusta, porque está apoyando cuántos fracasos se le cruza en el camino. Como en la parte esa de gobernar, el presidente Alberto Fernández ha decidido dejarla de lado hasta ser reelecto, lo cual se ve como una lucha perdida, con un presidente que pretende ir a las pasos creando inverosímiles relatos que, aunque saben que es inútil, desean controlar. La reunión de la tan mentada mesa electoral será para el día 16 de febrero en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, en la calle Mateu 130. En otro orden de cosas, y tratándose de un personaje que quiere subirse al éxito del fútbol y no sabe cómo, el presidente le pidió el mismo día que se presentó la candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para el Mundial 2030, el pedido de que incluyan a Bolivia en la convocatoria. Su desubicación ya no tiene límite. En un acto de inauguraciones proselitistas pagados por fondos públicos, por supuesto, en la provincia de Tucumán, el presidente de la República anunció: vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo al peronismo y Osvaldo Jaldo sea gobernador, transformando nuevamente un acto de gobierno en uno electoral. Así las cosas, el jefe de gabinete surgido del primer golpe palaciego de Cristina, el líder antiderecho Juan Mansur, dejará su cargo el día 15 de febrero para sumarse al binomio que aspirará a la gobernación de Tucumán. Mansur hizo saber que prefiere ser protagonista de algo con Alberto
que uno más de los juguetes que a diario descarta CFK. Respaldó al presidente asegurando: lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir. Se vienen momentos de puntos de inflexión en la vida política de Argentina. Otro magno y solemne acto proselitista del peronismo, pagado por todos nosotros, algo que no entienden ni entenderán nunca. La plata no es de ellos, aunque se queden siempre con la parte del león. El día 13 de febrero se terminó de conocer quién será el reemplazante del rockstar antiderechos de Juan Mansur en la jefatura de gabinetes de ministros de la Nación. Será el cuadro represivo santafesino, hasta hace unos días jefe del espionaje político y hombre de predicamento con las Fuerzas Armadas, Agustín Rossi. El mismo asumirá el miércoles 15 a las 16:30. Las promesas de distribución de palos del peronismo siempre se cumplen. Se sospecha, además, que sea un mensaje en un momento de profundo enfrentamiento y descarte de muertos producidos en los hechos macabros que se repiten a diario en ciudades como Rosario. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, le ha tirado y ha recibido fuego de la Rosada a granel por estas cuestiones. El presidente de la Nación, con esta designación, marca y profundiza el distanciamiento de la Rosada con el peronismo santafesino. Aunque sabemos que no hay tantas vanidades en ese movimiento, que no se morigeren con repartos de plata, diríamos que le hacen honor a ese refrán que dice: por la guita baila el mono. La mesa electoral del Frente de Todos se reunió como era previsto en la sede capitalina del PJ, y no faltaron los divismos y el llamado a la confusión, que parece ser la única estrategia de la coalición oficialista ante la debacle de su gobierno títere de las oligarquías y el imperialismo. El que comenzó a mostrar las sorpresas e indefiniciones de esa fuerza política fue el delfín de la familia imperial Máximo Kirchner, que decidió concurrir al cónclave peronista a pesar de que habían dicho tanto él como su madre que no iban a hacerlo y que mandaban en su representación a Guado de Pedro. Si bien la comitiva de la diva principal del PJ no logró que en documentos salga un pedido a Cristina para que sea candidata, ante el fracaso de los operativos Clamor que no contaron ni con los cuantiosos mantenidos por el Estado de esa facción. Así lo hizo saber a quien quisiera oír el burócrata ultra-kirchnerista Hugo Yasky, que aseguró que se formará una comisión para pedirle a Cristina que revea su decisión de no ser candidata. Otros dirigentes también se mostraron favorables a esa teatral muestra de genuflexión a la diva. Mientras la temperatura bajaba en las calles de la Autónoma y el dólar turista tocaba los 400 pesos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que será candidato a la reelección y que no se bajará. Además, decidió que la convocatoria se amplíe a los otros partidos que integran la coalición oficialista. Los gordos, representados por Pablo Moyano, incluyeron en la rosca oficialista la candidatura del cardenal Richelieu de la coalición y actual ministro de Economía, casi a cargo del Poder Ejecutivo Sergio Massa. El documento emitido por la mesa del Frente de Todos, titulado Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar, expresó de entrada que la culpa del descalabro de su gobierno es de cualquiera menos de ellos, que siempre son víctimas de poderes que no pueden controlar. Una auténtica cucharada más de moco a la que nos tiene acostumbrados el discurso de esta gente que representa los intereses de los que más tienen de acá y de afuera del país. Y en el cinismo habitual declaran que el mayor triunfo de los poderes concentrados es someter a la sociedad en el desánimo y en el enojo, en la frustración y el descreimiento. Quieren convertir una situación global muy adversa en un fatalismo del que no hay salida. Y sí, insisten en que el pueblo tiene problema mental que les crea crisis, fomentado por los mismos sectores que les aseguran los altos estándares de vida de sus dirigentes, mientras la población se sumerge en un hambre que niegan o del que se desentienden siempre. El texto sigue pidiendo que se acabe la proscripción imaginaria a Cristina Elizabeth Fernández y retoma la cínica afirmación de que se enfrentarán a otro modelo de país que ellos definen como de derecha. Insisten en posicionarse en un lugar cuyas acciones gubernamentales los desmienten a diario. Son los cultores de la posverdad, el eufemismo que usan para referirse a sus mentiras y farsas. Insisten desde ese lugar ficticio que la unidad es necesaria para que no vuelva a la derecha. Y sí, a esta altura el píloro hace esfuerzos por resistir. En el final varios párrafos de guitarreo agridulce cierran con unos acordes de lo que nunca hicieron y nunca harán, diciendo: el Frente de Todos, unido, reafirma su orgullo por las luchas y los logros del pasado, su compromiso con este complejo presente, y su voluntad indeclinable de construir una patria libre, justa y soberana. Para reír o para llorar, el cabaret de todos se sigue definiendo como una facción de poder y nada más, aunque la tendencia al egoísmo de sus dirigentes los hace ver poco menos como unos ciclotímicos consuetudinarios. El presidente de la Nación, Alberto Argel Fernández, visitó
De nuevo la provincia del Chaco, donde se preocupa por sostener y sostenerse con el gobernador local Jorge Milton Capitanich, otro experto como el mandatario en ser bueno para nada. Esta vez la tribuna que usarían sería la inauguración de la Escuela 82 de la localidad de Basaíra en Chaco, donde siguió con su delirio de una Argentina donde todo está bien, donde los docentes pelean por no pagar ganancias. Alberto no piensa bajar nunca de nube de pedia. Sí, a ese nivel ha llegado, no piensa gobernar ni reconocer el desgobierno. A continuación les brindamos el pasaje en cuestión. Llegamos al gobierno, la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y hoy con la alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias, porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a verse afectados por el impuesto a las ganancias. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, no para de negar la realidad que está pasando el pueblo en su ridícula defensa de la gestión de Alberto Fernández. Así lo hizo en Futurock, en una entrevista hecha por el periodista oficialista Juan Amorín. Cerruti expresó su completo desacuerdo con la información de que la gente la está pasando mal y aseguró que quienes afirman eso, que la realidad canta claro cada día, lo que hacen es plantear una crisis permanente que no existe. Pero no nos crean a nosotros. A continuación les brindamos el pasaje de realismo mágico de la vocera. Vamos a las imágenes. Yo no parto de la frase la gente le está pasando mal, porque me parece que la frase la gente le está pasando mal es plantear la idea de una crisis permanente que no existe. No, bueno, entonces, pero Gabriela, tenés a los trabajadores, la mitad de los trabajadores formales ganando menos de una canasta básica. ¿Quién te dijo eso, don Juan? La mitad de los trabajadores formales, a ver, formales o informales. ¿De cuánto? Perdón. ¿La mitad? Sí, la mitad de los trabajadores formales está ganando por debajo de una canasta básica. De ninguna manera, Juan, de ninguna manera. La verdad es que, de ninguna manera. Digo, eso no es cierto, digamos, ¿entendés? La enorme mayoría de los trabajadores formales gana en este momento, digo, te diría casi el 80% de los trabajadores formales gana en este momento arriba de 100.000 pesos. Eso es la mitad de una canasta. Eso no es una canasta básica. La canasta básica está compuesta por una familia de por lo menos 2 salarios, digamos. Entonces, no es cierto. Sí, oiga, Gabriela, la canasta que no son ciertas. En una entrevista para la señal paraestatal C5N, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reafirmó que no le tiene muy preocupado el hecho de gobernar, más bien que se quiere ocupar de que el Frente de Todos gane las próximas elecciones, sea él quien ocupe la presidencia o no. Lo preocupante también en esa entrevista fue que el presidente evaluó y supone va a convocar a las Fuerzas Armadas para atender a la urbanización de los barrios en Rosario. Reafirma así el presidente la tendencia del Frente de Todos de incorporar a los milicos en su proyecto de servicio a las oligarquías y al imperialismo. Desde Locomoción Televisión hemos sido pioneros en marcar la tendencia del peronismo a recurrir a los militares a la primera de cambios. Ya lo hizo Néstor con sus operativos antidrogas en el noroeste y ahora lo hace Alberto, fiel a su tradición de usar la palabra patria para aniquilar civiles, porque la patria es del otro, de la Barrick, de Chevron, de Monsanto y del narco. Se los veníamos diciendo, que cuando un gobierno pretende mostrarse popular con jefes y jefas oligárquicos que dividen en la autónoma sus preferencias habitacionales entre Puerto Madero y Recoleta, cuando sirven al imperialismo y a su extractivismo criminal, no pasa mucho tiempo en que empiecen a pensar en sacar hasta a los militares a las calles para sostener sus ajustes criminales. Este mediodía el presidente de la nación, ante el heroico levantamiento del pueblo rosarino contra los narcos, anunció que reforzará las fuerzas federales en la Chicago, Argentina y mandará al ejército para urbanizar los barrios populares. Nuevamente, el peronismo usa el terror contra el pueblo sublevado contra la opresión y para aplicar el ajuste, al servicio de las oligarquías, el imperialismo y el FMI. Vamos a las imágenes. El crimen organizado no se desarrolla de un día para otro. Requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en las fuerzas de seguridad, en la justicia y también en la política. Eso es lo que les garantiza su desarrollo, su expansión y fundamentalmente su impunidad. Los hechos y las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos. Entiendo que Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema.
He hablado en los últimos días con el gobernador Omar Perotti y con el intendente Pablo Hapkin. Ambos me ofrecieron su mirada y expresaron sus necesidades para enfrentar de fondo un problema que, repito, se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Frente a ese cuadro, quiero anunciarles que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular estas organizaciones del crimen, con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional. Mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario. De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados, entre otras causas, del narcotráfico. Además, ya firmamos con la provincia de Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del RENAPER que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura, con rapidez y celeridad en los operativos de seguridad. También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario. El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales. Vamos a poner en el centro de la escena a la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas. Rosario, cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes, no merece vivir en la zozobra. La manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional y el juego político que hacen algunos para sacar provecho de esta situación solo merecen el repudio democrático. Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social, en libertad y con seguridad. Pero sobre todo, vamos a hacer justicia. Se lo debemos a las víctimas de las mafias y se los debemos a los hijos de esa ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad. Quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño. Enfrentamos un problema real, complejo, y que anuda delitos de distinta escala y tipología. Por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y para todos. Sabemos que Rosario ocupa un lugar neurálgico en nuestra geografía, que es un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina. Nada de esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, puede ser usado en favor del crimen organizado, para que puedan seguir desarrollando sus delitos. Rosario es mucho más que los problemas que hoy atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal, ninguna red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido y en defensa de su tierra y de su vida en comunidad.
presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, no podía dejar pasar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora sin meter sus partes en la jornada de lucha a como dé lugar. A él no le falta cara para decir, como ya aseguró tiempo atrás, que es el presidente que acabó con el patriarcado y todas las estupideces que sabe decir sobre la inflación y los graves problemas económicos que pretende esconder bajo la alfombra de la Casa Rosada. Tenía que hacer una inauguración de un programa de lo que fuera, en este caso constructoras, dejar que las mujeres desarrollaran la cosa, no hacer ninguna idiotez e irse de allí. Pero no pudo de ninguna manera y ensayó una nueva pieza épica de mansplaining. En este día, el señor lanzó. En todo caso, el mérito nuestro habrá sido tomar esas demandas y convertirlas en regla para que la sociedad cambie. Bueno, mi mérito fue ponerme al frente de esa inmensa marea verde que conmovió a todos y que no ha terminado, y que hay que seguir. Toda la contribución de Alberto Fernández fue nauseante por donde se la encare. A continuación les brindamos los pasajes del discurso presidencial de ayer. Vamos a las imágenes. Uno de los grandes desafíos que nos hemos fijado y proponemos a la sociedad en pleno es que discutamos los mecanismos de generar más igualdad. Y nosotros nos venimos planteando y vengo repitiendo la idea de que seamos capaces de convertir en realidad esa utopía de la igualdad. Porque la desigualdad que existe es muy grande, es muy profunda y muy dañina. Porque supone la postergación de muchas. Queda mucho por hacer, pero hemos hecho bastante porque esa igualdad se consolide poco a poco. Lo hemos hecho además en un escenario donde hubo, antes de nuestra llegada al gobierno, un colectivo feminista que puso en el escenario del debate público todos estos problemas que yo estoy planteando. En todo caso, el mérito nuestro habrá sido tomar esas demandas y convertirlas en reglas para que la sociedad cambie. Bueno, mi mérito fue ponerme al frente de esa inmensa marea verde que conmovió a todos y que no ha terminado y que hay que seguir. Hoy me hace feliz que estemos presentando este programa Constructoras. Y las veo construyendo casas y las veo en la obra pública y la verdad me llena de alegría, me llena de satisfacción. Con lo cual, algo que parecía una tarea absolutamente masculina, de repente no lo es. Y además me parece que como este programa tiende a ayudar básicamente a las que además han sido víctimas de la violencia de género, también es como un círculo virtuoso que se va organizando. ¿Qué experiencia nos deja todo esto? Que estamos dando un paso más. Y todo como empezó, con ustedes en las calles. Esta es la verdad. El primer mandatario de la República se realizó estudios en el sanatorio Otamendi de esta ciudad autónoma por un fuerte dolor de espalda. Se le practicará un bloqueo radicular y deberá guardar unos días de reposo en la residencia presidencial de Olivos. Desde Conmoción TV le deseamos una pronta recuperación al señor presidente.